Dado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, cuando son las 7:35 y estamos en vivo y en directo a través de Qué Buena 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero, también en el canal online de televisión Risaralda TV. Y hay una línea de teléfono si ustedes quieren llamar, si quieren participar de la entrevista, si tienen alguna pregunta, 606-342-1050. 606-342-1050. Nuestro invitado a esta hora es Diego Mauricio Telles Ospina, portavoz de los Testigos de Jehová. Diego Mauricio, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Don Álvaro, muy buenos días. Qué placer estar aquí nuevamente en esta mesa informativa con tan apreciada audiencia. Muchas gracias. Ustedes pues están trabajando en muchos temas y en cosas interesantes, muy importantes, que aquejan no solamente a Colombia en este momento, sino a muchas partes del mundo. Uno de esos es la seguridad para las mujeres. Se ven muchos feminicidios, se ve mucha violencia en la mujer. eh, Da tristeza sintonizar un canal de televisión o de radio y estar uno escuchando: la mató el esposo, la mató el novio, la mató su compañero sentimental, la atracaron, en fin, seguridad en diferentes formas. ¿Por qué es el tema de la seguridad para las mujeres un asunto que debemos estar analizando y revisando en este momento? Así es, don Álvaro, muchas gracias por tocar este tema, que es un tema muy actual. Y es que, don Álvaro, a pesar de que muchos gobiernos han estado fortaleciendo las leyes diseñadas para garantizar de alguna manera la seguridad de las mujeres, lo cierto es que en la realidad estas siguen siendo víctimas de actos muy violentos, y no solamente aquí a nivel de Colombia, sino en todo el mundo. Por ejemplo, don Álvaro, note esta cifra que nos da la Organización Mundial de la Salud. Se estima que casi una de cada tres mujeres, imagínense, hablamos aproximadamente de 736 millones de personas, están sufriendo abuso físico, verbal o sexual en algún momento de su vida. Así que es una cifra alarmante, ¿no? A Cuando nivel, uno, a nivel a mundial. nivel mundial, ¿cierto? Ujú. Y lamentablemente los datos recientes pues no son más alentadores. Algo que ha influido mucho es que el tema de la pandemia, durante la pandemia del COVID-19, esa tasa de violencia contra las mujeres se incrementó, se intensificó significativamente. Definitivamente estamos hablando, don Álvaro, de una crisis mundial que no solamente afecta a la mujer, afecta al ámbito familiar, a las comunidades en general, ¿cierto? A nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras hijas. Así que la seguridad de las mujeres es un tema que en realidad nos preocupa a todos. Bueno, usted nos da una cifra a nivel mundial, pero ¿qué cifras en Colombia hay en este momento? Bueno, en Colombia, tan solo el año pasado, durante el 2023, 992 mujeres, don Álvaro, fueron víctimas de homicidios. Y estamos hablando de 36.768 que fueron víctimas de violencia de pareja y 29.900, perdón, 29.898 sufrieron violencia interpersonal. Estos daticos son estadísticas que nos da el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Así que, pues, realmente es muy esperanzador el panorama que encontramos en nuestro país sobre este tema. Hay una necesidad entonces de priorizar la atención en este tema. Por supuesto, como le decía al comienzo, a pesar de que los gobiernos han estado haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Y estableciendo políticas, estatutos y normas para controlar la situación, la verdad es que se está desbordando, ¿cierto? Se está saliendo de las manos. Y ese fenómeno del COVID es interesante porque, pues de alguna manera, el encerramiento, el aislamiento, llevó a que muchos se desataran en conductas inapropiadas hacia la mujer. Por eso sigue siendo muy importante que las mujeres reciban la ayuda, tanto emocional como física y espiritual, que necesitan para enfrentar esa amenaza. En los estudios que de pronto ustedes han realizado, eh, pues esto no es nuevo, se ha venido desde hace muchos años, se han venido presentando. De pronto sería que no se conocían tantas noticias sobre eso como ahora, o ha aumentado más ahora que en años anteriores.
Bueno, digamos que los dos factores inciden, ¿cierto? Sin duda alguna, la globalización ahora en los medios informativos hace que nos enteremos de primera mano de estadísticas tan tristes como esta, ¿cierto? Y entonces adquirimos una dimensión muy amplia del problema. Pero también hay una tendencia al incremento, ¿cierto? En ese tipo de conductas. Para quienes estudiamos la Biblia no nos resulta extraño esa situación, ¿cierto? Es el cumplimiento de profecías que todos hemos leído en la Biblia, ¿cierto? Tenemos ese libro en casa, la mayoría de las familias, y nos damos cuenta de que la Biblia predecía con anticipación el incremento de ciertas conductas peligrosas para la humanidad y que están marcando un tiempo especial en el que vivimos. Por eso es tan importante buscar la ayuda en ese libro, don Álvaro, que Ujú. busquemos esa ayuda, ese consuelo, ese sentirse valorado, apreciado, respetado por parte de nuestras mujeres, que ellas encuentren una fuente de ayuda en la Biblia. No sé si han hecho estudios psicológicos dentro de la organización Testigos de Jehová para analizar el por qué esa violencia con las mujeres, por qué el hombre hacia la mujer de esa forma. Sí, bueno, básicamente la organización de los testigos de Jehová ofrece ayuda en sentido espiritual, pero obviamente en ocasiones consulta fuentes seglares, confiables, estudios de ese tipo que analizan el comportamiento humano. Y como le decía hace un ratico, la Biblia explica, ¿cierto?, que debido a una tendencia heredada desde comienzos de la humanidad, el hombre ha ido en detrimento, ¿cierto? Digamos que la raza humana, debido a la imperfección, se ha ido degenerando cada vez más y eso pues se ha traducido en este tipo de situaciones peligrosas. Pero lo importante, y es lo que queremos nosotros hacer énfasis, don Álvaro, y en este espacio que usted nos abre tan importante, es mostrarle a las personas, especialmente a las mujeres, a las familias, que hay un sitio en Internet que pueden encontrar mucha ayuda, mucho consuelo al respecto. Este sitio, don Álvaro, si usted me permite recordarlo, ya lo hemos mencionado en programas anteriores, es jw.org. ¿Qué podemos encontrar allí? Bueno, principios bíblicos, textos de las escrituras, en donde se les ayuda a la mujer a entender cuál es el punto de vista de Dios, ¿cierto?, sobre ellas, cómo las valora, las estima, cómo hoy también en la sociedad hay personas, hay hogares muy bonitos donde el esposo, los hijos valoran a su mamá, ¿cierto?, a su esposa, y ellas se están sintiendo apreciadas, valoradas, apoyadas, ¿cierto? Así que leer este tipo de artículos y estos consejos que aparecen allí, pues son muy reconfortantes para las víctimas que en algún momento de pronto han tenido que enfrentar estas situaciones difíciles. Esa violencia, pues uno casi siempre piensa es en la pareja, pero no es solamente de la pareja. Ha habido violencia de los hijos hacia hacia la mamá, hacia la abuela, violencia en la misma familia inclusive. Sí, es cierto, es cierto. En el artículo que yo le mencionaba, que está en nuestro sitio ahora, como un tema recomendado, seguridad para la mujer que dice la Biblia, hay algunas experiencias. Permítame compartirle como para que miramos la dimensión del problema. Como este es un problema global, son experiencias de todo el mundo. Mire lo que dice una mujer en la India. Dice, de niña mi hermano me agredía todos los días física y verbalmente. Y después me casé, mi suegra también me maltrataba. Ella y mi suegro me trataban como una esclava. Pensé en suicidarme. Mm. Esa es la realidad de una mujer en la India, pero es posible que también pasen situaciones así en nuestro país, ¿cierto? Claro, ya ha pasado y mire nomás hace pocos meses aquí en Santuario nomás en el departamento del Risaralda, como un hijo mató a la mamá. Y ha pasado en muchas partes, y matan la abuela y de pronto la hermana, el hermano. Psicológicamente, ¿cómo han analizado eso si lo han hecho? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Celos en las parejas, ¿qué relación no funciona bien de pronto entre madre e hijos? ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, sin duda las raíces pueden ser muy diversas, ¿cierto? Y los especialistas en el tema, los psicólogos que analizan este comportamiento, seguro entenderán que hay unos orígenes muy diversos en cada familia. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿cierto? Nosotros sí podemos mencionar que el desconocimiento de las normas y principios bíblicos, ¿cierto? El estar alejados
acerca de esas normas que Dios ha establecido para el hogar, ha llevado a muchos hombres, a muchas mujeres a comportarse de una manera que afecta, ¿cierto?, la felicidad familiar, ¿cierto? Así que acercarse cada vez más a esos principios bíblicos, el conocer qué piensa Dios de las mujeres, qué piensa Dios de los hombres, cómo Él ha asignado a cada uno un papel que lo dignifica, que lo honra, que hace sentirse respetado dentro del hogar, pues ayuda mucho a la armonía y a la felicidad familiar. Por ejemplo, don Álvaro, hay un principio en la Biblia, para algunos tal vez sea desconocido, pero es bonito leer allí en ese libro, un texto bíblico que uno puede buscar, es Efesios 5:33. Y este es un consejo más dado a los varones. Mire lo que dice allí. Cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. Pero también a la esposa se le dice, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Es un solo versículo bíblico, pero mire todo lo que involucra. Si todos los que estamos casados, si todos los hombres, los varones, nos esforzáramos por demostrar ese tipo de amor a la esposa, como si fuéramos nosotros mismos, imagínense cuántos hogares felices tendríamos, ¿cierto? Y este problema que estamos hablando de la seguridad tendería a la baja. Y en el caso de la mujer que tenga profundo respeto, es interesante esa expresión, profundo respeto hacia el esposo. Así que acercarse a esos principios, a esas normas, pues se traduce en armonía familiar, en mejor convivencia y en evitar este tipo de situaciones que están hoy afectando al mundo. Cuando usted dice qué piensa Dios de la mujer, qué piensa Dios del hombre, lo toman del pensamiento desde la Biblia. Por supuesto, don Álvaro, por supuesto. ¿Y qué Eh, piensa Dios de la mujer y qué piensa Dios del hombre en ese sentido? pues imagínese que Él se dirige a cada uno, ¿cierto? Tanto al hombre como a la mujer. Y en ese capítulo al que hacíamos referencia, el capítulo 5 de la carta a los Efesios, allí al hombre Él le da instrucciones específicas de lo que espera de él en su comportamiento como cabeza del hogar. Se espera que él cuide no solamente a la esposa, sino también a los hijos, que les brinde no solamente ese apoyo en sentido material, que a veces pensamos que el buen esposo es el que lleva el mercadito a la casa, ¿cierto? El que está surtiendo la casa y abasteciendo las necesidades materiales, que sin duda es algo vital, pero también se espera que en el ámbito emocional y en el ámbito espiritual el esposo sea el cabeza, el que lleve la delantera, la iniciativa en acercar a la familia hacia Dios. Esa es una de las cosas que espera Dios del hombre. ¿Y qué espera de la mujer? Para las mujeres que nos escuchan, queremos recomendarles otro capítulo bonito de la Biblia, es el Proverbio 31. En el Proverbio 31 se habla de la mujer competente, esa esposa que está capacitada para aportar en el hogar. ¿Pero en qué sentido? Bueno, aporta con consejos de sabiduría. ¿Cuántas veces nuestras esposas no nos han ayudado a ver un peligro, cierto? Que uno como esposo a veces no lo percibe, pero ellas pueden, con base en lo que han aprendido de la Biblia, ayudarnos a hacer un complemento. Esa palabra es la que se utiliza al comienzo de las escrituras. La mujer fue creada como un complemento del hombre, ¿cierto? Lo que quiere decir que para que la familia realmente funcione bien, debe ser un equipo, no una competencia entre esposo y esposa, sino un equipo que se complementa el uno al otro. Entonces mire qué bonito poder aprender a identificar esos papeles que claramente están especificados en la Biblia. Hablamos de violencia hacia la mujer, que es mucha, es muy grande, pero también pasa de la mujer hacia el hombre. Por supuesto, sí. Digamos que estas estadísticas que hemos revisado hoy tienen que ver con las mujeres porque quizás son las estadísticas que más notoriamente se muestran, ¿no? Pero sí hemos escuchado, yo creo que ustedes que están en el medio eh, revisan informes y noticias que llegan de este tipo de violencia que también puede suceder. De igual manera, aplicar los principios bíblicos tanto en el hombre como en la mujer van a ayudar a evitar ese tipo de situaciones. Y cuando las inculcamos en nuestros hijos desde pequeños, ellos van creciendo no solamente viendo el ejemplo de papá y mamá, sino teniendo esos presentes, esas normas y esas leyes presentes en su mente, pues cuando sean adultos van a mostrar ese respeto, esa honra que se espera. Hablábamos de la familia, dice, habla usted de un equipo, es lo esencial en la sociedad.
Pero en estos momentos la sociedad precisamente está en una etapa de descomposición tremenda, la misma familia. Casos de, casos de que es en el hogar donde se daña al hijo. Muchachos que salen a la calle y se perdieron, se perdieron. ¿Pero por qué? Porque los papás los están mandando, porque los papás son consumidores, porque los papás son de todo. Una familia así, ¿cómo puede prosperar? ¿Qué remedio podría tener? Bueno, don Abelardo, es muy interesante ese apunte que usted hace, ¿cierto? Porque es lamentable, ¿cierto? Es la triste realidad de lo que vemos hoy. Pero básicamente la invitación es la misma, don Abelardo. Las familias tienen que empezar a buscar la fuente de guía, de orientación confiable para los hogares. Y lo más interesante es que esa guía la tenemos casi todas las familias, porque uno pudiera preguntar, ¿quién no tiene una Biblia en casa? ¿Cierto? La mayoría de las familias la tiene. A veces está ahí en el estante, ¿cierto? Pero pocas veces se consulta, se analiza. Bueno, leer la Biblia, buscar los consejos que en ella hay, es una de las ayudas más importantes que se puede tener ahora para la familia. Y es interesante que ese libro, que se considera la palabra de Dios, está dirigido a todo el público. Hay consejo para la mujer, como ya lo hemos visto, para el hombre, también para los jóvenes. Hay consejo acertado que está ayudando hoy a muchos jóvenes. Hoy hay muchos jóvenes, don Abelardo, que están estudiando la Biblia y tienen un comportamiento maravilloso, respetan a sus padres, aportan en la sociedad, ¿cierto? Entonces, sí es posible ver ese cambio en las familias si nos acercamos a esa fuente de guía. Además pues, de tener el libro, la Biblia, de leerla, pues también hay para toda la sociedad pues muchas otras formas. Oírla, escucharla, verla también por televisión. Hay facilidad para que todos puedan estar alrededor de la Biblia también. Por supuesto, imagínese este sitio, jw.org, es un sitio que usted desde su casa puede visitar todas las veces que quiera. Y es un sitio que cada semana está actualizando sus temas. Analiza problemáticas como esta que estamos viendo, pero también habla acerca de problemas en los jóvenes, nos actualiza sobre situaciones que tienen que ver con la economía, cómo hacer que rinda más el recurso, que eso es un problema que ahora a todos nos tiene preocupados, ¿no? Ver el incremento que han tenido hoy los víveres. Bueno, la Biblia da consejos prácticos sobre cómo administrar, ¿cierto? Cómo lograr llegar hasta final de mes con lo que uno obtiene. Entonces, mire, tan diversas las temáticas y todas tienen como fundamento la Biblia. Uno se queda sorprendido, don Álvaro y don Abelardo, el gran abanico de temas que maneja la Biblia. Todo el Es que comportamiento humano, todo está ahí, todo, ¿cierto? todo está ahí. Así que si usted tiene un problema como el que menciona don Álvaro, vaya, consulte ahí jw.org, puede buscar por enseñanzas bíblicas, por familia, por hijos, adolescentes, muchos temas que van a ser de interés. Y ahora que usted hablaba de las reuniones, don Abelardo, yo quiero aprovechar porque también nosotros nos reunimos, tenemos lugares de reunión que se conocen como salones del reino a nivel mundial, en más de 1080 idiomas se está traduciendo esta información que encontramos, ¿cierto? En la página, o sea que todas las personas pueden acceder a ella. Y si usted va allí al sitio, puede buscar esos lugares de reunión, de acuerdo a su ubicación, va a encontrar cuál es el más cercano, los horarios, así que las familias pueden también ir a estos lugares y escuchar. Bueno, El libro más leído en el mundo, ¿no? la Por Biblia. supuesto, Es que sí, Jesucristo tuvo una palabra para cada cosa, ¿no? Y tuvo un mensaje para todo, no se escapó nada. Todo lo dijo. así es, ¿cierto? Como hablábamos, todo el comportamiento humano pudiéramos comparar la Biblia como a un manual de instrucciones para el hombre, ¿cierto? Así como cada aparato, hasta este micrófono tiene un manual de instrucciones que si no lo usamos bien, pues no va a durar mucho, ¿cierto? Ujú. La Biblia se considera el manual de instrucciones del hombre, de la familia. Si actuamos en conformidad con lo que dice allí, podemos tener éxito seguro y una maravillosa esperanza también para el futuro. Y tiene la enseñanza y las orientaciones que la persona necesite. Así es, correcto. Así es. Con todo y esto, Diego Mauricio Telles Ospina, portavoz de los Testigos de Jehová, ¿qué clase de ayuda puede ofrecer la organización de los Testigos de Jehová, pues a quienes han sido víctimas de algún tipo de maltrato? Sí, don Álvaro, como mencionábamos también al comienzo, por medio de los pasajes destacados de las Escrituras, de la Biblia,
Este artículo que estamos recomendando, que está en nuestro sitio jw.org, presenta el punto de vista de Dios sobre las mujeres y explica lo que hará en el futuro para remediar el maltrato que han sufrido las mujeres. La Biblia ofrece mucha esperanza para las víctimas de la violencia. Así que esperamos que este artículo ayude a las mujeres a sentirse apreciadas, valoradas, apoyadas. Las animamos a que busquen jw.org y encuentren allí este artículo, Seguridad para las mujeres, el punto de vista de Dios, ¿cierto? Entre muchos otros temas, como ya hemos mencionado. Me contaba fuera del aire hace un rato y contó algo al aire también del contenido que están ustedes pues tratando de difundir diariamente en tantos idiomas a nivel mundial en este sitio, ¿no? Sí, correcto. Em, si usted ingresa, don Álvaro, don Abelardo y toda la audiencia están ingresando con frecuencia a este sitio, van a encontrar temas diversos. Por ejemplo, em, un tema que en este momento aparece es un tema basado en la revista Atalaya, es una publicación muy conocida. ¿Cómo puede hacer lo correcto en la vida? Es una pregunta. Hay una guía confiable que le ayuda a tomar buenas decisiones, ¿cierto? Las personas a veces se enfrentan a decisiones pequeñas y otras grandes que van a cambiar el rumbo de su vida. Bueno, ¿qué pueden usar como base al tomar esas decisiones? Entonces, mire, ese tipo de temas se están analizando, no solamente el tema de la seguridad para la mujer. Otro tema que aparece en este momento, les estoy hablando de lo que al abrir el portal van a encontrar. ¿Solucionan algo las protestas? ¿Cierto? Otro tema de actualidad. ¿Puede Ujú. encontrar consuelo en la Biblia? Así que son muy diversos. De verdad que vale la pena que quienes nos están escuchando hagan una pausita y se den el tiempo de ingresar. www.jw.org. Bueno, Diego Mauricio Telles Ospina, portavoz de los Testigos de Jehová, pues gracias por acompañarnos, un feliz día, feliz fin de semana le deseamos. Don Álvaro y don Abelardo, agradecemos mucho, como siempre ustedes tan amables, permitirnos este espacio. Que estén muy bien. 7 de la mañana, 57 minutos, tiempo de una pausa.